Buenas noches, estimados inversionistas. Bienvenidos a una sesión más de inversiones en Investor Center. El día de hoy, martes, tenemos el análisis de nuestras noticias fundamentales y en función de ello, pues vamos a generar alguna posición, ya sea a la compra o a la venta. Permítanme actualizar el calendario y listo. Para el día de hoy, la noche de hoy, pues tenemos las siguientes noticias fundamentales relevantes. Tenemos que a las 2 de la mañana, pues tuvimos lo que es la producción industrial de Alemania, que fue negativa, ¿no? Esto podría darnos una premisa en que el euro eh, a inicios de la mañana, pues genere una posición netamente negativa. De ahí, otra noticia relevante, lo que es para la zona europea, pues tenemos la tasa de desempleo, ¿no? Como pueden ver, esta noticia fue bastante buena, fue mejor de lo esperado, es decir, se esperaba que sea del 6,5%, pero terminó siendo del 6,4%, ¿no? Esto haría que se impulse un poco más la economía europea, teniendo así una pequeña fortaleza de dólar. Pequeña porque, como pueden ver, tiene nada más una volatilidad mediana, entonces no puede generar tanto movimiento en el mercado. De ahí, como noticias relevantes para Estados Unidos, pues también tenemos el índice NFIB de optimismo de las pequeñas empresas, ¿no? Esta premisa realmente es bastante buena, ya que fue superior a lo esperado, ¿no? Es decir, se esperaba que sea del 90,7 y terminó siendo del 91,9%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las acciones como tal, pues podrían apreciarse, ¿no? Es decir, el S&P 500, el US 30 podrían apreciarse con bastante fuerza en lo que se refiere para todo el mes, ¿no? Como otra noticia relevante, tenemos para Estados Unidos, tenemos la balanza comercial, ¿no? Aquí podemos ver que el dólar puede ganar un poco de terreno, ya que, como habíamos venido analizando todo el anterior año, a finales del año, pues Estados Unidos estaba experimentando lo que es una balanza negativa, ¿no? Pero ahora podemos ver que ya está mejorando un poco, se esperaba que sea de menos 65.000 billones de dólares, pero ahora fue de menos 63,2 billones, ¿no? Entonces podemos ver que el dólar eh, está cada vez cerrando su brecha de relación con las exportaciones e importaciones, y esto pues va a hacer que el dólar pueda apreciarse, ¿no? Todo dependerá de la siguiente balanza comercial que nos arroje, pero por el momento sí tenemos un dólar bastante estable por el momento, ¿no? En cuanto al dólar canadiense, pues tenemos lo que son los permisos de construcción, fueron peores de lo esperado. Entonces, esta es una noticia bastante importante que podríamos nosotros ya verle, por lo menos para esta semana, un dólar canadiense a la baja, ¿no? Es decir, su balanza comercial está bastante débil, lo cual se esperaba que sea de 2 billones de dólares, pero en realidad fue de 1,5, ¿no? Y también al tener menos permisos de construcción, esto nos quiere decir pues que va a haber un déficit de construcción, va a haber menos construcciones que se elaboren, poniendo menos trabajo para la parte de construcción y un poco menos de liquidez para el dólar canadiense, ¿no? Entonces, aquí tenemos en conclusión un dólar estadounidense que se está fortaleciendo, tenemos el dólar canadiense que en cambio se está debilitando, ¿no? Entonces, mucho ojo ahí, tenemos un dólar al alza y un dólar canadiense a la baja. Vamos a seguir viendo las demás noticias. También tenemos como noticias más relevantes que hubieron pues el día de hoy, el índice de optimismo económico, ¿no? Esto realmente para Estados Unidos está pintando muy bien la economía, entonces esto hace que se fortalezca el dólar como tal, ¿no? También tenemos la subasta de deuda a 3 años, podemos ver que el porcentaje pues ha bajado, lo cual también es favorable, ya que como tú te endeudas por bonos, pues el porcentaje te da menos rentabilidad, ¿no? Entonces,
Esto también hace que como que Estados Unidos disminuya su deuda y al final, pues, del cierre de año sus balances mejoren, ¿no? También tenemos noticias favorables para el petróleo. Aquí tuvimos una gran suba el día de hoy. Valdría la pena ver si tomamos algún retroceso en lo que respecta al petróleo, ¿no? Y finalmente, pues para esta noche tenemos un dólar neozelandés a la baja, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos un índice de precio al consumidor peor de lo esperado. Esto quiere decir, pues, que todo lo que va a generar el consumidor está a la baja, entonces, por ende, la divisa del dólar australiano, pues, puede tener una fuerte debilidad a la baja, ¿no? También valdría la pena ver si técnicamente, pues, también el dólar australiano tiene alguna entrada técnica, pues, y ayudarnos del fundamental. Pero como pueden ver, no tiene mucha volatilidad, pero sí nos puede dar un poco de un mejor resultado, ¿no? Entonces, en conclusión de nuestro análisis fundamental, pues tenemos lo que es un dólar americano al alza, tenemos un dólar canadiense a la baja, tenemos un petróleo que puede estar al alza y finalmente tenemos un dólar australiano a la baja, ¿no? Entonces sería bastante interesante analizar estas dos divisas, ¿no? El dólar frente al dólar australiano, a ver si podemos generar alguna posición en compra para el dólar, ¿no? También vamos a analizar el petróleo el día de hoy a ver si generamos alguna posición en compra, ¿no? Vamos a eliminar los gráficos y como les dije, vamos el día de hoy a ver el dólar frente al dólar australiano. Aquí tenemos la gráfica y tenemos el dólar frente al dólar australiano. Vamos a la temporalidad más alta, ya hemos dicho pues que tenemos un dólar que se está apreciando y el dólar australiano que se estaba depreciando. Como pueden ver aquí, ya nos dio esta volatilidad de las noticias. Entonces ahorita está una muy buena entrada, creo yo. Podríamos generar un stop loss abajo de esta volatilidad. Y como estamos en esta tendencia alcista, pues nos podríamos aprovechar de esta suba hasta el límite superior de la tendencia, ¿no? Obviamente nosotros solo tomaríamos un take profit de igual forma hasta esta volatilidad que nos dejó anterior y podríamos tomar esos profits, ¿no? El volumen no nos acompaña, pero podemos ver que aquí ya rechazó estos niveles con bastante fuerza, ¿no? Vamos a utilizar nuestros indicadores para confirmar nuestra entrada en esta primera divisa. Vamos a usar el RSI. Listo. Entonces podemos ver aquí que el RSI eh, estaba con bastante fuerza al alza y pues se terminó apreciando todo esto, ¿no? Aquí generó una corrección y aquí ya tenemos una especie de doble piso, ¿no? Sí podría bajar un poco más, no está una entrada tan buena con respecto al SRI, porque sería bueno que el RSI nos haga aquí una pequeña, ya se rango un poco, es decir, nos haga este movimiento y nosotros ingresar aquí a la compra, ¿no? Tal vez podría ser una compra un poco apresurada, pero vamos a ver si con nuestro estocástico pues podemos eh, generar una mejor entrada. Y en efecto, estocástico nos da una mejor entrada, ya que ya se acaba de cruzar esos niveles de sobreventa, lo cual ese instrumento ya está muy vendido, ¿no? Nos indica una pequeña fortaleza, aún no se ha cruzado. Entonces, como les digo, valdría la pena arriesgarnos aquí una compra con un stop loss en este nivel y esperar que el dólar, pues, el día de mañana se valore, ¿no? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que la divisa está, está primero el dólar australiano, ¿no? Es decir, si la gráfica se aprecia, quiere decir que el dólar australiano es el que se está apreciando y el dólar estadounidense es el que se está devaluando, ¿no? Entonces, como les había mencionado, tenemos esa fortaleza del dólar, lo cual para no confundirles mucho, pues tenemos la parte técnica que el estocástico nos indica una compra, pero como les dije, el fundamental nos sigue indicando venta, ¿no? Entonces, movimos a las noticias, sería favorable comprar dólar
australiano, dólar americano y vender dólar australiano, ¿no? Es decir, aquí podemos buscar una venta hasta este nivel. Entonces, ¿qué valdría la pena aquí por el fundamental? Esperar la apreciación del instrumento hasta este nivel y generar la venta que llegue hasta este nivel. ¿Por qué? Por el fundamental, ¿no? Porque tomen en cuenta que la divisa básica es el dólar australiano, ¿no? Entonces, vemos que en el fundamental, pues el dólar australiano tuvo una noticia negativa, entonces esto debería seguir desplomándose. Como pueden ver aquí se desplomó este poco de lo que salió la noticia. Entonces, realmente no le veo una buena entrada porque nos indica una compra, pero va a ser una compra, la verdad, bastante pequeña. Lo ideal sería esperar que se aprecie el dólar australiano y generar una venta, ¿no? El volumen está bajo, el RSI nos indica de igual forma venta, pero el estocástico nos dice compra, ¿no? Tal vez valdría la pena si nos cruza el estocástico en este nivel, podremos hacer aquí una venta hasta esta volatilidad, ¿no? Por el fundamental que les digo básicamente, ¿no? Es que técnicamente nos indica una compra, pero la verdad a mí me gusta más invertir con los fundamentales, ¿no? Entonces, por eso es que, es que les diría que sería mejor esperar aquí a que nos genere una especie de doble techo e ingresar a la venta hasta este nivel, ¿no? Entonces, la verdad, ahorita estamos en un punto medio y como tal aquí no tenemos, ¿no? Vamos a ver si es que tal vez en el dólar, como pueden ver aquí está el fundamental, que tuvo un IPC negativo, el cual podría seguir desplomándose y tenemos el dólar positivo, ¿no? Pero técnicamente no tenemos la misma entrada, entonces no vale arriesgar. Tenemos el dólar canadiense, que también está bastante negativo. Y la otra noticia importante era la del petróleo, ¿no? Vamos a ver si podemos generar una venta, una compra, a ver de acuerdo a cómo haya tomado cómo haya tomado el fundamental el petróleo, ¿no? Listo, en efecto, miren, está bastante bueno para la venta porque vimos que el dólar se puede seguir apreciando todo lo que queda de la semana. El petróleo estaba aquí enrangándose bastante lento, ¿no? Estaba inclusive por estos niveles. Y el fundamental, como vimos, vamos a verlo unas temporadas un poco más altas para que puedan ver. Aquí más o menos estaba el precio el día de ayer del petróleo. Había generado una pequeña venta y le había cerrado porque ya teníamos los fundamentales, ¿no? En efecto, imagínense de $70 que estaba el petróleo, terminó subiendo a 72,80, ¿no? Ahora estamos en una posición bastante buena para invertir, ya que tenemos un volumen bastante bajo, tenemos un RSI que está con bastante fortaleza a la baja, un estocástico que está a punto de cruzarse en sus niveles de sobrecompra, y parece que la noticia favorable para el petróleo pues ya terminó descontándose en el mercado, ¿no? Es decir, toda esta noticia favorable para el petróleo ya fue descontada. Entonces aquí también tenemos una especie de triple techo, lo cual nos podría generar una muy buena posición a la venta hasta por lo menos este nivel de liquidez, ¿no? Entonces sería una muy buena venta en este instrumento. Vamos a ver un poco más en D1. También recuerden, ¿no?, que en D1 estamos dentro de una tendencia bajista, lo que es para el petróleo. Entonces ustedes pueden ver que el petróleo sí podrá subir hasta los 74, 76 y aquí sí pues va a terminar llegando hasta su tendencia inferior, ¿no? Vimos que tenemos noticias bastante favorables para el dólar, entonces esto hace también un poco más de presión para esta divisa, ¿no? Entonces, aquí sería bastante interesante invertir también porque tenemos esta vela envolvente bajista, ¿no? Que tenemos aquí. Aquí ya hizo el pequeño pullback y vamos a tener una muy buena bajada de esta materia prima, ¿no? Entonces, yo que les recomiendo, vamos a poner un stop loss. Esta sí me parece una muy buena entrada porque tenemos un estocástico que nos indica baja, un estocástico que se acaba de cruzar y tenemos un RSI que también sigue con
una débil fuerza al alza, ¿no? Está bastante, eh, está con este pequeño impulso que tuvo y también tenemos este volumen, ¿no? Entonces, yo considero que la noticia ya fue tomada el día de hoy y tiene que generar un retroceso, ¿no? O sea, por lo menos en el peor de los casos podría nuestro petróleo bajar nada más a esta base en caso de que quiera seguirse apreciando, ¿no? Pero considero que por la noticia ya nos dio estas dos velas alcistas, pero tenemos la fortaleza de esta vela y también recuerden que tenemos la presión de la tendencia bajista. Y si ustedes se fijan bien, pues estamos teniendo un doble techo ya a punto de consolidarse, lo cual pues podría bajar hasta los $65, ¿no? Pero nosotros nada más vamos a buscar que baje nuevamente a los $68. Entonces le veo una inversión bastante buena. Listo. Vamos a nueva orden. Vamos a generar una venta en el petróleo. Vamos a regresar con un lote 0.7 y vamos a vender. Listo. Aquí ustedes, como les digo, esperamos que el petróleo baje hasta su punto anterior, ¿no? Es decir, esperaremos que el petróleo se ubique en el precio de los 68.74, 68.84, ¿ya? Es decir, estamos buscando un riesgo-beneficio de 247,10. Y obviamente un stop loss de seguridad puede ser arriba de nuestra primera resistencia, ¿no? Es decir, aquí vamos a arriesgar 167 para ganar unos 247. Casi un patrón 2-1. Entonces, aquí es una entrada bastante buena porque, como les dije, por la noticia ya se apreció toda esta suba, ¿no? Es decir, hasta este nivel se apreció de $70 a 72,40. Es decir, subió $2 el petróleo, pero realmente esta fuerte presión bajista de aquí no va a permitir que el petróleo rompa este nivel, ¿no? Excepto que mañana el dólar se desplome, podría romper este nivel y obviamente ir a esta zona de liquidez de acá de los 75, $76 y como máximo le tendríamos en su zona de su tendencia bajista, ¿no? Que son los $76. Entonces, es una entrada bastante interesante del petróleo. Como saben, va a tener que descontar la noticia. También estamos en un escenario pues donde hay esa presión para que el petróleo siga bajando, ¿no? Entonces nuestra expectativa, como les dije, es esperar que el petróleo termine llegando al límite inferior de su tendencia, ¿no? Obviamente aquí podría hacernos un doble techo, toparnos el take profit y de aquí sí se podría apreciar hasta el límite máximo, ¿no? Pero como vimos en las noticias, tenemos el fundamental, que el dólar se está apreciando, ya descontó el petróleo y la noticia, y también el volumen está bastante bajo, ¿no? Entonces, ahí les voy a compartir en este momento la entrada, perdón, para que puedan generar su ingreso en el petróleo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna inquietud. Buenas noches, Freddy, ¿cómo estás? Sí, una inquietud. En este caso, como tú nos mostrabas en el calendario económico, la noticia, digamos, es bastante débil. Sin embargo, el momento de analizar técnicamente se debe tomar en cuenta, por más mínima que sea la noticia, si salió favorable o negativa, ya que sí afecta, digamos, un poco, por más mínima que sea la noticia. Listo, muchas gracias. Mira, verás, siempre, como vimos en las noticias, pues tenemos noticias que son más volátiles y noticias que son menos volátiles, ¿no? Entonces,
Siempre es preferible que tengas en cuenta más el tema de las noticias que son más volátiles. ¿Por qué? Porque esos fundamentales pueden hacer que de un momento a otro esto se desplome. O sea, te coge que unos 100 pips y se termine desplomando, ¿ya? Entonces, en este caso, teníamos la noticia favorable para el petróleo que ya hizo que se suba estos $2, ¿no? Entonces, obviamente, el petróleo podría llegar hasta este nivel máximo, técnicamente, 72.70, y aquí sí podría terminarse desplomando, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú ves, aquí con un buen volumen se ha presionado más estos $3, y aquí sin volumen ha crecido con el fundamental, ¿no? Pero si tú ves, en cuanto a los inversionistas, el volumen está bastante bajo. Entonces, técnicamente, tenemos esta baja. Entonces, ahí no sé si contesto tu pregunta, ¿te quedó más claro o tal vez? Sí, gracias. Listo. Entonces, recuerden, los fundamentales son, la verdad, bastante importantes para que nosotros podamos ejercer esas posiciones, ¿no? Vamos a analizar finalmente el Bitcoin, a ver si podemos generar una entrada. Y con eso finalizaríamos. Listo. Bueno, en Bitcoin nosotros habíamos venido analizando todo el anterior año. La habíamos visto desde los $15.000 de inicio del otro año y después le empezamos a tradear, ¿no? Pudimos generar compras y ventas. Y habíamos dicho que el 15 de este mes era bastante importante por el tema de los ETFs. Y pues justo el día de hoy ya aprobaron un ETF, pero obviamente algo que deben saber es que, como ya se sabía que iban a aprobar los ETFs, el instrumento se ha venido apreciando, ¿no? Con mucha fuerza, se ha venido apreciando. Entonces, realmente ustedes saben que el precio no puede subir para siempre, tiene que generar sus retrocesos, ¿no? Entonces, si ustedes son un poco más minuciosos y se van a la gráfica semanal, aquí ya podemos ver una figura bastante interesante, ¿no? Como ustedes saben, los patrones técnicos, tenemos techo uno, techo 2, y el precio termina descontando todo este doble techo, ¿no? Aquí en cambio ya nos encontramos con piso uno y con piso 2. Y la noticia de igual forma ya terminó descontando toda esa gran suba. Entonces, ¿por qué ahorita, pese a que se siguen aprobando los ETFs, no sube el instrumento? Porque tenemos esta gran resistencia aquí del 2021. Entonces, ustedes ven, el Bitcoin llegó a precios históricos de cuando ya estábamos saliendo de la pandemia. Y aquí rechazó dos veces, aquí también podría rechazar dos veces. Entonces, realmente los 47.500, 48.000 son precios bastante fuertes de la criptomoneda. Entonces, aquí sí o sí, Bitcoin va a tener que retroceder. Así un pequeño retroceso como vimos en este nivel. Va a hacer así un pequeño retroceso, puede ser con dos, tres velas. Y aquí va a romper nuevamente estos puntos máximos, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante que se ubiquen en el gráfico mensual para que ustedes puedan visualizarme. Entonces, si ustedes ven, exactamente llegó al mismo nivel de la volatilidad anterior. Miren. Entonces, realmente esta zona, la que ustedes ven aquí, esta ya es una zona de venta, o sea, de los 45.000 a los 48.000, son zonas de venta porque van a llegar a estos niveles, como mínimo a este nivel. Si aquí puede que nos dé una sola vela bajista y eso sea suficiente para que Bitcoin pueda impulsarse. Es decir, cuando llegue a los 58.000 y 61.000, que es esta nueva resistencia, ustedes van a ver que Bitcoin también va a tener que retroceder. Ya pese que todo el año tengamos un Bitcoin al alza, pero nuevamente cuando llegue a los 61.000, aquí va a tener que haber un rechazo. Ya, aquí hice un rechazo más fuerte porque ya son dos resistencias bastante notables. Pueda que vuelva a bajar a los 51.000 y se vuelva a disparar, ¿no? Entonces, eso les recomiendo. Traten de ver siempre las figuras en la temporalidad más larga. Y yo aquí la verdad sí me arriesgaría una venta con un lote súper bajo, un stop loss por encima de los 48.200 y un take profit hasta la volatilidad, es decir, hasta los 40.000. Podría darnos que el día de mañana tenga un descuento bastante grande Bitcoin
¿Por qué? Porque en este nivel de liquidez van a entrar muchos compradores, ¿no? ¿Por qué? Porque ya recuerden, nos falta en el halving y esta zona sería una zona muy buena de compra a Bitcoin. Entonces, obviamente los institucionales van a hacer que la criptomoneda llegue a esos niveles. Obviamente, si ustedes ven, tenemos un volumen súper bajo, más o menos menor a este nivel, a este retroceso. Entonces, yo estimaría que aquí nos da unas 3 velas bajistas, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. La criptomoneda sí se aprecia a largo plazo, pero ahorita está en un punto, en una resistencia institucional bastante importante. Entonces, más yo creo que sí me gustaría ingresar a la venta, ya que si ustedes analizan en M15 o en M30, que son temporalidades más pequeñas, en realidad me gusta más M15, porque aquí pueden visualizar esta vela envolvente bajista. Si ustedes ven, le está envolviendo por completo, lo cual esto que quiere decir un cambio de tendencia. Obviamente ya lo hizo, pero aquí la criptomoneda te permite llegar. Obviamente puede subir, sí, pero nada más va a subir hasta este nivel, hasta los 47.000 nuevamente. Entonces podría subir hasta este nivel y aquí volverse a desplomar, ¿no? También, como les digo, si el dólar sigue con esa fortaleza, nos puede dar unos muy buenos profits, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a dejar aquí una venta. Vamos a usar un poco el RSI para poder ver cómo va a estar el día de mañana Bitcoin. Miren, en efecto, el RSI no nos ha hecho ninguna divergencia al alza, sino está igual que el precio, no ha bajado, se ha mantenido, pero como tal, sigue con su fuerza a la baja. Inclusive nos dice que va a bajar hasta este nivel, que es este nivel de acá, que son los 43.000, o sea, podría bajar hasta este nivel. Ya, entonces, ¿por qué les digo eso? Porque pese a que salió ya la aprobación del primer ETF, esto sí nos dio esta liquidez que va a volver a este nivel Bitcoin, pero debía haberse quedado enrangado en estos niveles, ¿no? Pero como pueden ver, rechazó con mucha fuerza porque es una resistencia bastante fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Bitcoin? Tomar toda esta liquidez de este nivel. Entonces, nuestro take profit va a estar en estos niveles y obviamente nuestro stop loss va a estar por encima de esta zona de liquidez. Entonces, vamos a ingresar aquí a una venta. Vamos a una orden. Vamos a poner un lote bastante bajo porque es un modo de swing. Y vamos a generar esta venta. Como les digo, el stop loss debe ir por encima de esta volatilidad, los $63, pero nos puede dar los mejores profits. Es decir, tenemos a sombras en una Bitcoin se desploma, iría hasta los 154. No puedo ver un patrón de zona, entonces es una inversión bastante interesante. Ya también recuerden que tenemos el D1, seguimos teniendo la divergencia. Un poco el volumen empezó a subir, pero yo creo que mañana podría volver aquí Bitcoin a tocar los 40.000 para el fin de semana apreciarse, ¿no? Entonces, vamos a dejar esa pequeña venta de spiking y vamos a ver cómo me son las partes ganados a uno. Y les voy a enviar la última inversión de la noche. Las personas que ingresaron estamos ya haciendo las promociones. La venta del Bitcoin y parece que nos falta nuestras dos inversiones. Listo, estimados inversionistas, entonces recuerden, Bitcoin pinta una muy buena opción, pero ahorita llega un precio realmente bastante institucional. Entonces, por lo menos podría retroceder hasta la mitad, la verdad, y podremos tomar ganancias y de ahí esperar y subirnos a la suba, ¿no? Entonces, como pueden ver, Bitcoin nos puede dar mañana una muy buena sorpresa, porque también recuerden que Bitcoin ya va más o menos todos como 3 meses
que no sufre retrocesos bastante notables, ¿no? Porque ustedes saben, Bitcoin se aprecia el 5%, luego retrocede el 3%, sube el 5%, retrocede el 3%, luego sube el 5%, luego el 5%, luego el 10%, y después obviamente necesita un buen retroceso de igual un 5% más o menos. Entonces tenemos todavía la divergencia, el volumen está un poco alto, pero creo que mañana nos puede dar una buena sorpresa, porque también el tema el tema de la balanza comercial de Estados Unidos le fortalece al dólar y eso también me atrae bastante para invertir aquí, ¿no? Entonces aquí podríamos tener un buen retroceso, yo creo que con facilidad a esta mecha, luego puede retroceder acá hasta este tercer nivel. Y con bastante dificultad, si tenemos mucha volatilidad, yo creo que mañana podría llegar hasta este nivel, ¿no? Entonces esperemos mañana amanezcamos en estos profits, ya que tiene que romper estos niveles, pero está la verdad bastante favorable aún esta venta del Bitcoin. Porque como les digo, pese a que se aprobó un ETF, no generó la fuerza que todos esperaban de que llegue a los 50.000. Entonces, realmente eso hace que la criptomoneda quiera bajar y también la apreciación del dólar, ¿no? Entonces, realmente podría estar llegando bastante bien la cripto el día de mañana. Eso es, estimados inversionistas, mis dos análisis por el día de hoy. Desearles muchos profits y pues nos vemos el día jueves. También pues decirles que tengan mucho cuidado, que nuestro país está bastante crítica la situación, tengan mucho cuidado, ya que hay muchos coches bombas y pues el día de mañana tengan bastante cuidado cuando se transporten, ¿sí? Que tengan una excelente noche y muchas bendiciones con todos. Hasta el jueves. Chau, chau.